Los antecedentes, van a colocar los antecedentes, ¿no? Sobre todo van a revisar de la empresa, ¿no? Van a colocar antecedentes tomando el método deductivo, ¿no? Van a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Y estos antecedentes, entonces, ¿quién quiere grabar la clase? Me dicen, y si no, igual continuamos, ¿no? Nadie, ¿no? Bueno, si alguien quiere grabar la clase, me dice, ¿ya? Bien. Entonces, les digo, los antecedentes, ustedes van a hacer, tomando en cuenta el método deductivo, van a redactar la evolución de la empresa, ¿no? Desde qué año, quiénes fueron los primeros directores, gerentes de la empresa, ¿no? Y también pueden hacer antecedentes del tema que ustedes han elegido, ¿ya? Siempre de lo general a lo particular, ¿sí? Ya, entonces vamos a anotar aquí. La redacción debe ser siempre, o la información que ustedes, ¿no? Redacten va a ser de lo general a lo particular. Sí, eso es el método que van a utilizar. Pueden ser el método inductivo, pero les recomiendo utilizar este método, ¿no? Que es el método deductivo. Eso en todas las redacciones. Recomendable, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar con eso. ¿Ya? Eso en cuanto a los antecedentes. Por lo menos se deben tener una hoja nada más de antecedentes, ¿no? Ya no van a escribir más. En la justificación, ¿no? Ustedes van a hacer la justificación teórica. En la justificación teórica tienen que explicar las razones, ¿no? Aquí se explica cuál es la razón, ¿no? O sea, el porqué de la investigación, del tema que ustedes han elegido, ¿no? Entonces aquí van a explicar razones, ¿ya? Razones del tema elegido. Para eso ustedes tienen que leer, por lo menos, tienen que leer bastante, unos 3 libros por lo menos, ¿no? Sobre el tema. Sí, si ustedes no leen, no van a poder responder, no van a poder hacer su justificación teórica. Luego la justificación práctica, ¿ya? En la justificación práctica ustedes van a decir las razones igual, ¿no? Las razones, o si quieren el porqué eh, de la investigación, ¿no? De la investigación en la empresa, ¿no? ¿Por qué quieren hacer en la empresa? Eso es una justificación práctica, ¿no? Luego hacen una justificación científica. La justificación científica será por qué ustedes quieren hacer la investigación en cuanto a la utilización de técnicas, ¿sí? Técnicas y métodos, ¿no? Científicos que se utilizarán en la extinción, ¿sí? ¿Ya? O doctrinas, no solamente técnicas, métodos, puede ser también doctrinas, leyes, ¿no? Haber principios también, etcétera, ¿no? Eh, ¿no? Que se utilizará en toda la investigación. Bueno, que ustedes pueden hacer, ¿no? También hay otras justificaciones, si ustedes quieren,
pueden hacer una justificación económica, eso para los planes de negocio, ¿sí? Una justificación ambiental o ecológica también, si está su tema relacionado al medio ambiente. Pueden hacer también una justificación legal, si es que van a utilizar una ley, una norma específico, ¿no? Eso es también, ¿no? Una forma de justificar y una justificación técnica, ¿no? Si es que van a entrar a utilizar algunos aspectos de ingeniería de repente, ¿no? Entonces pueden considerarlo, ¿no? Algunas áreas muy específicas para justificar técnicamente, ¿ya? Bien, vamos a entrar a lo que es entonces el planteamiento del problema. El planteamiento del problema vamos a primero identificar el problema, ¿sí? Para identificar el problema vamos a explicar, ¿no? Explicar e identificar, ¿no? Variables, variables, ¿no? Eh, que expresen síntomas, ¿no? Del problema, ¿ya? Del problema. Entonces, ustedes van a identificar varias magnitudes o variables que vayan a expresar algunos síntomas del problema, ¿no? Del problema actual, obviamente, en el que se encuentra la empresa. Pues aquí se tiene que hacer una relación de variables teóricas, si quieren, ¿no? O que ustedes han utilizado la justificación teórica, ¿no? Con las necesidades de la empresa. Es una forma de identificar. Aquí les recomiendo que ustedes identifiquen 4 problemas, por lo menos, mínimo 4 problemas, ¿sí? Esto por lo menos lo van a escribir en media hoja o en una, ¿no? Esto de aquí de la identificación, tiene que ser explícitos aquí, ¿no? Ahí van a identificar variables dependientes, variables independientes, ¿no? Son variables de estudio, obviamente, ¿no? ¿Ya? Que expresen síntomas, ¿no? ¿Ya? Bien. No se olviden la relación de variables, ¿no? Son teóricas con las necesidades de la empresa, así una relación teórico-práctico, ¿no? En esto de la explicación. Una vez que definen estos problemas, vamos a ver lo que es la definición, ¿no? Entonces, en la definición vamos a sintetizar, ¿no? El problema. El problema, en este caso, principal, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema principal, ¿no? Aquí van a identificar 4 o 5 problemas, pero aquí vamos a determinar un solo problema. Nos vamos a explicar. ¿No? ¿No? Y luego para la acción vamos a elaborar una pregunta, ¿no? Elaborar una pregunta científica, ¿no? Y para hacer una pregunta científica debe tener ciertos requisitos o condiciones. Primero debe ser complejo, ¿no? Debe tener una relación, ¿no? Debe mantener una relación de variables. Luego debe, en este caso, tener una evidencia empírica, no debe demostrar una evidencia empírica, ¿no? ¿Ya? En la relación, por lo general, se busca lo que es una relación de causa y efecto, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de que la pregunta debe ser compleja, debe ser difícil de responder,
difícil de responder inmediatamente. A eso se refiere, ¿no? Y una evidencia empírica, lo que debe tener esa pregunta debe implícitamente, ¿no? Debe llevar, ¿no? a probar, si quieren, la información de la empresa, ¿no? La información que se puede manejar dentro de la empresa, ¿no? O sea, se tiene que probar la existencia de la información, ¿no? Nosotros planteamos una pregunta, ¿no? Además, debe tener, ¿no? Un alto, si quieren, valor, esto es importante, valor cognoscitivo. Es decir, se debe tener términos que pertenecen, ¿no? A la ciencia de la administración de empresas, ¿no? A la ciencia de la administración de empresas. Eso es tener un alto valor cognoscitivo, o en este caso en un área específica, ¿no? Como por ejemplo marketing, ¿no? Marketing, recursos humanos, ¿no? Finanzas, ¿no? O producción, o el área gerencial, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante tomar en la formulación del problema. Una vez que tenemos la formulación del problema, entonces van a plantearse la hipótesis. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Licenciado, con respecto a antecedentes para un plan de negocio, ¿cómo lo podríamos hacer? Sabiendo que la empresa todavía no existe, Ya, ¿cómo podríamos poner aquí vamos a antecedentes? colocar para un plan de negocios, ¿no? Para un plan de negocios se toman los antecedentes, ¿no? Antecedentes de la industria. La industria existe, ¿no es cierto? Sí. O el sector, ¿no? Al sector a la cual pertenece nuestra idea, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero producir o tengo una idea de producir, por ejemplo, mochilas cargadores para mascotas, ¿en qué industria estoy? ¿Alguien puede decir? ¿La industria? ¿Cuál es la industria o sector a la que pertenezco? Quiero fabricar, ¿no? Mochilas, cargadores para mascotas, ¿no? Entonces podría estar en la industria textil, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa industria existe en Tarija? Sí existe. Entonces yo analizo y hago un antecedente de la industria. ¿De acuerdo? Bueno, licenciado, Muy bien, muy bien. Licenciado, disculpe una Adelante. pregunta. En el Adelante. caso de la justificación teórica y práctica para plan de negocio, Sí, ya. La teórica, lo que va a hacer el plan de negocios, obviamente, es hacer una justificación de acuerdo a las áreas, ¿no? Por ejemplo, marketing, finanzas, producción y recursos humanos, ¿no? Esa es la parte teórica. ¿Por qué es importante marketing, finanzas, producción y recursos humanos en el marco teórico, ¿no? Y en la parte práctica, ¿no? Ya no la empresa, sino aquí, ¿por qué es importante en esta industria, ¿no? En la industria, ¿sí? Entrar a esta industria textilera, por ejemplo. Podemos decir, ¿no? Es importante porque hoy en día, por ejemplo, al mercado están ingresando mucha ropa americana, por tanto está en desmedro de los productores textileros, y es por esa razón que queremos motivar con esta idea, generar mayor producción en el tema de la industria textil, en este rubro de las mochilas, ¿no? Cargadores para mascotas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a justificar tomando en cuenta la
la industria, ¿no? La industria es el conjunto de empresas que existen en el mercado, ¿no? O en el sector. ¿De acuerdo? Sí, Licen, gracias. Y una Muy bien. preguntita más. Sí. En el caso de la identificación del problema, todo eso, ¿también sería en base a la industria? En este caso, en un plan de negocios, bueno, lo que están preguntando, ¿no? Aquí lo vamos a colocar, vamos a identificar algunas variables. En este caso, en el plan de negocio, las variables de estudio ya están aquí. Estas son las variables de estudio. Son macro variables, ¿no? Marketing, finanzas, eh, producción, etcétera, ¿no? Pero dentro de esas variables, lo más importante, aquí vamos a colocar un punto, ¿no es cierto? Para los que están haciendo planes de negocio, es identificar las necesidades insatisfechas, ¿ya? Del mercado, ¿no? Ya tengo un mercado más o menos donde voy a entrar, entonces voy a identificar necesidades insatisfechas. Estas necesidades pueden ser necesidades fisiológicas, ¿no? Ahí puedo explicar, ¿no? Sed, hambre, alimentación, necesidades de seguridad, ¿no? Necesidades de pertenencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tengo que identificar varias necesidades, ¿no es cierto?, en base a lo que es el plan de negocios, ¿no? Y en vez de la definición y la formulación, lo que voy a es identificar oportunidades de mercado. En un plan de negocio, el mercado es una oportunidad de negocio, ¿no? Por eso vamos a ver oportunidades de mercado. ¿Qué oportunidades me presenta el mercado, ¿no? ¿Ya? Y luego ahí voy a decir, ¿no?, qué oportunidades me está presentando el mercado o la industria, ¿no? Entonces va a ser muy distinto a lo que es un proyecto de investigación. Entonces ya no iría definición ni tampoco una formulación del problema, eso ya no va, ¿sí? Ya no hay la pregunta científica, ¿sí? Pero hay que ver cómo lo identifica el problema, ¿no? Si hay variables de relaciones causales, se puede formular un problema y después plantear una hipótesis, pero en este caso no es necesario porque un plan de negocios tiene un tipo de estudio de acuerdo a la profundidad del conocimiento, es netamente descriptivo, entonces no hay necesidad de plantear una hipótesis. Pero si alguien quiere hacerlo con un enfoque explicativo, entonces tendría que plantear una hipótesis. Entonces eso hay que leer primero lo que ustedes redactan, no se olviden, todo lo que se califica es lo que se escribe, ¿no? Tiene que estar escrito para hacer observación y la revisión de sus trabajos, ¿no? Entonces ahora estamos orientando para que luego ustedes vayan a escribir, ¿no?, su perfil, ¿ya? Bien, ¿se entiende eso, Daniela? Sí, Licen, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, tengo otra duda. No le he entendido muy bien acerca en la formulación donde nos hablaba acerca del valor cognoscitivo. Ya. No sé si nos podría volver a explicar. El valor cognitivo o cognoscitivo, ¿no? En la pregunta, ustedes tienen que demostrar que debe existir una terminología técnica, ¿no?, de acuerdo a la ciencia. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Tiene que estar relacionado al marketing, recursos humanos, finanzas, producción, ¿no?, o el área gerencial. Tiene que estar en esos términos, ¿no?, relacionado. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo porque esto luego vamos a trabajar con sus proyectos, ¿no? Ya, toda esa teoría que estamos viendo tenemos que trabajar ya con sus ideas, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, a ver. Si yo en mi trabajo, en mi pregunta, voy a colocar y decir, por ejemplo, a ver, en finanzas, a ver, ustedes me van a decir, ¿qué ocurre cuando una empresa, ¿no es cierto?, tiene dinero en efectivo y va a comprar con ese dinero efectivo, va a comprar mercaderías para su empresa? Y vamos a hablar que está haciendo una empresa comercial.
¿Cuál es el término específico en el de financiera que debe utilizar? De nuevo, a ver, pues un ejemplo estoy colocando. Yo tengo dinero en efectivo. Estamos hablando desde un punto de vista financiero. Tengo dinero en efectivo y ese dinero en efectivo voy a utilizar para comprar mercaderías, ¿no? Dentro de lo que es una empresa comercial. ¿Cuál es el término o ese término técnico de acuerdo a la ciencia de las finanzas o a la disciplina financiera? ¿Qué se llama? Los que están haciendo planes de negocio, a ver, ¿qué se llama ese dinero? ¿Nadie? Tengo dinero en efectivo, lo destino para comprar inventarios, asumiendo que es una empresa comercial. Si fuera una empresa industrial, tengo dinero en efectivo, pero voy a comprar materia prima. ¿Cómo se llama ese dinero desde un punto de vista financiero? ¿Qué se llama? Capital de... Trabajo. Exacto, capital de trabajo. Entonces, cuando yo hablo de capital de trabajo, si ustedes hablan de capital de trabajo, tiene un alto valor cognitivo en mi tesis, ¿no? O sea, yo hablo de capital de trabajo, ¿no? Por ejemplo, también se llama capital de operaciones, ¿no? ¿Sí? Y ustedes han visto en finanzas todo un tema de capital de trabajo, ¿no ve? Cómo se determina la rotación del capital de trabajo, para qué sirve el capital de trabajo. Hay incluso modelos, ¿no? Para determinar el efectivo óptimo del capital de trabajo, ¿no? Y hay una fórmula todavía, ¿no? Desde un punto de vista contable, el capital del trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí, licenciado? ¿No? Entonces, estamos aquí estudiando una variable con alto valor cognitivo. Yo tengo que dominar lo que es un activo circulante, tengo que saber cuáles son los activos circulantes de una empresa, ¿no? Cuáles son los pasivos circulantes, ¿no? En el tiempo son llamados también activos a corto plazo, etcétera. Entonces, a eso se refiere el valor cognitivo. Ya tienen que utilizar eso en las preguntas. Y este valor cognitivo de capital de trabajo debe estar identificado aquí como un síntoma. Una de las variables de estudio deberá ser el capital de trabajo. Debe hablar de activos circulantes, activos a corto plazo, pasivos corrientes, etcétera, etcétera. Entonces tiene que estar ahí. Aquí se hace una síntesis y se hace mediante una pregunta. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Una vez que tenemos la formulación del problema, que es una pregunta, entonces vamos a ver la hipótesis, ¿no? La hipótesis, obviamente, es una posible, ¿sí?, respuesta a la pregunta o a la formulación del problema. La formulación del problema es una pregunta. Es una posible. En esta posible respuesta debe aparecer aquí también se llama una posible, un supuesto también se llama, ¿no? Un supuesto o una alternativa de solución, ¿sí?, al problema. Si no es la solución, sino es una alternativa, ¿no? Un supuesto. Entonces, ese supuesto, ¿no es cierto?, va a determinar lo que es una variable interviniente. Una variable interviniente también lo vamos a llamar la variable z. En la pregunta tenemos aquí una relación de variables causa y efecto. Entonces aquí podemos llamarle, ¿no es cierto?, x y la variable y, si quieren, la causa y el efecto, ¿no? Relación de variables, ¿sí?, causa y efecto. Licen, Aquí ya no se le ve la pantalla. Bueno, a ver,
Ya. Ahora, Sí, Lice. Sí, ya. Les decía aquí en la formulación del problema hay una relación de variables, causa y efecto, lo podemos llamar X y Y, ¿no? X y Y. Y cuando hablamos de hipótesis, ya va aquí una variable interviniente, ¿sí? Una variable interviniente, que esa variable interviniente se puede denominar la variable Z. La variable interviniente no es nada más que la variable solución, que es una hipótesis, es una posible respuesta al problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, las hipótesis puede ser más de una. Sí, pueden ser. Bueno, licenciado. Sí, pueden ser. No, Licen, para un plan de negocios es importante hacer una hipótesis o no. les he dicho que es descriptiva, no es necesario. No es necesario para un plan de negocio. Ya, Licen, gracias. Ok. Bien, jóvenes, hasta aquí pueden ir avanzando. Para la próxima clase, los que tienen hasta la hipótesis, podemos dar una revisadita y continuamos la siguiente con objetivos de investigación. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe, que nos pueda pasar este documento en el Moodle. Sí, enseguida les voy a pasar. Ya, muchas gracias. Ok, Dicen, yo tenía una pregunta. adelante. ¿Sí o sí tiene que ser una empresa o puede ser un emprendimiento? Para el plan de negocio, sí, emprendimiento. Para un tema de investigación. ¿Qué tema está haciendo? Un plan de investigación, Sí. de Ya, un emprendimiento. puede ser una empresa, sí, o un emprendimiento, pero para planes de negocio, emprendimientos, ¿no? Ya dicen, gracias. Bien. ¿Más preguntas? Licen, disculpe sobre la carta para mandar a la empresa, porque en algunas nos están pidiendo. Bien, ¿más preguntas, jóvenes? Dicen, disculpe. Adelante, le escucho. Dicen, la empresa nosotros que elegimos no lo denomina como empresa, sino un emprendimiento, pero tiene el NIT, tiene facturas correspondientes, tiene también el registro de comercio. Eso es lo único que nos dijo. Solamente le faltaría el registro de fondo de empresa, pero queríamos preguntarle si se podía realizar el plan de investigación. Dicen, su micrófono está apagado. Me dice que tiene una empresa que está tiene NIT, tiene registro también en fondo de empresas. Sí, ¿Empresa? nosotros le preguntamos al dueño, pero nos dijo que no está como empresa, sino como un emprendimiento, pero sí está registrado en el NIT, tiene sus facturas correspondientes y todo. Por eso es que le preguntaba si se podía realizar un plan de investigación. Sí, al tener NIT, registro, ya es una empresa, ¿no? Ya no es un emprendimiento. Sí, pero lo único que le falta son los datos registrados en fondo de empresa. Eso es lo único. Claro, está en proceso entonces, ¿no? De registro. Ajá, Pero sí, ya sí. tener el NIT ya se constituye en una unidad, ¿no? Económica y jurídica. Ah, ya, esa era mi duda, dicen, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, anteriormente nosotros habíamos presentado dos temas diferentes y cada uno una tarea individual. En este caso ya
en caso si es que hacemos de a dos, podemos presentar una sola idea ya Sí, para el perfil. sí, así es. Bueno, Sí, sí. Vean, lean el reglamento, ya tienen el reglamento, ¿no? No se sí, olvide. dicen. Muy bien. ¿Más preguntas? Dicen, en cuanto al problema, a la hipótesis, supongamos que yo estoy eligiendo trabajar con el área de marketing, todo tiene que estar relacionado a marketing, ¿no? Sí, exacto. Así es. Ya, gracias. Muy bien. Licen, disculpe, Sí, adelante. en los antecedentes, en el caso de que sea una empresa, por ejemplo, de servicios, un plan de negocios con servicios, ¿cómo iría en esa parte? Si es un plan de negocio, estamos asumiendo que hay que crear la empresa, por tanto, no existe, ¿no? Si está haciendo un servicio, tiene que buscar la industria del servicio. Por ejemplo, yo quiero crear, por darte un ejemplo, en servicios, ¿no? Quiero crear a ver, una empresa turística de repente, ¿no? De transporte. Eso ya es servicio, ¿no? Estamos dentro de la industria del turismo o también podemos estar dentro de la industria del transporte público, dependiendo cómo es la idea, ¿no ve? Entonces, es por ese lado que ustedes tienen que ver el servicio, ¿ya? No les recomiendo tanto que hagan un servicio porque con el servicio se complican para sacar los costos, ¿no? Pero si ustedes desean hacerlo, no hay problema, podemos asesorarlo en los servicios, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, Licen, Ok, gracias. muy bien. ¿Más preguntas, jóvenes? Lice, para la próxima clase ya tenemos que presentar hasta los puntos que nos ha explicado. Sí, hasta aquí, hasta lo que es la hipótesis, ¿no? Ya podrían hacerlo. Atienda, no es obligatorio que todos hagan porque todos tienen diferentes temas y además no tienen la misma capacidad en temas de información, pero me gustaría que por lo menos avancen hasta la hipótesis para el día miércoles para que en base a eso avancemos los objetivos, la metodología, ¿no? Y para el día viernes ya van a tener, les voy a explicar ya en qué va a consistir la actividad que ustedes van a realizarlo y es bueno ir avanzando. Lo que sí les recomiendo, escriban, vayan escribiendo, ¿sí? Todas las ideas que ustedes tengan, todas las revisiones de libros, ya escriban, porque si no escriben no van a avanzar, ¿ya? Es probable que escriban muchas veces y lo vuelvan a realizar, de eso se trata el trabajo de investigación. A la primera vez no va a estar todo bien, siempre va a haber observaciones, pero hay que seguir escribiendo, ¿sí? Les he dicho, para escribir hay que leer, ¿no? Leer y leer. Si no leen, no van a poder escribir. Y lo que se evalúa es lo que escriben, no lo que me dicen. Lo que ustedes me dicen no vale nada, ¿sí? Ustedes me dicen, yo he planteado de esta manera, no, primero hay que leer, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante en un trabajo de investigación. Lo que el tribunal evalúa y califica es lo que escribes, no lo que dices. Lo que dices se evalúa cuando terminas el trabajo. Mientras no terminas, tienes que seguir escribiendo. Esa es la modalidad de los proyectos, de las tesis, ¿no? Que uno hace cuando estamos en el tema de trabajos de grado, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan escribiendo hasta la hipótesis. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas? De acuerdo, Licen. Muy bien. Licen, Preguntas. Adelante. Licen, hay tarea en Moodle que tenemos que presentar el día miércoles con firma digital. ¿Eso tenemos que presentarle ese día? ¿O Sí, le presentamos sí. el salón de hipótesis? No. Esto de la hipótesis no tienen que presentarlo, solo tienen que traerlo para el miércoles y aquí por la plataforma vamos a debatir, ¿no? No hay que presentarlo por Moodle. Las presentaciones de las tareas van a ser los días viernes, ¿no? Eso les dejo. Pero esto tienen que ya traerlo para el día miércoles para que podamos discutir, debatir y decir que está bien. Entonces vamos a trabajar siempre por muestreo. Aquí somos 30 alumnos, creo. De los 30, es probable que todos no hagan, ¿no? Es probable. Pero de los 30 por lo menos van a ser unos 20, por decirles.
Y de los 20 vamos al azar, vamos a llamar por nombre, y 2 o 3 trabajos vamos a ver para que ustedes aprendan de los errores ajenos, ¿no? Vamos a corregir, vamos a revisar, van a hacer preguntas, consultas, etcétera, etcétera. Porque si ustedes no redactan, les estoy explicando la parte teórica, pero no les estoy explicando cómo tienen que redactar. Entonces, para eso es primero que ustedes redacten, y de sus propios errores ustedes van a aprender a redactar. ¿De acuerdo? Sí, Licen. Ya, tienen que escribir. La única recomendación para avanzar en una tesis es sentarse en el escritorio y escribir, escribir y escribir. Pero antes tienen que leer, leer y leer. ¿Ya? Entonces, me gustaría que hasta la hipótesis esté. Y si no, igual no importa hasta el problema, por lo menos ya lo tengan planteado, ¿no? En los planes de negocios atiendan, lean bien metodología. Luego igual les voy a explicar. Es otro tipo de investigación. ¿Ya? Sí, entonces, pero más allá les voy a explicar eso. Por ahora, lean ustedes los libros de metodología, ¿no? Sí, hasta la hipótesis en los que van a hacer la modalidad de proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, Licen. Ya, repito, no me tienen que enviar al Moodle, nada, solo tienen que presentarlo aquí cuando nos conectemos por esta plataforma. Nada más, me van a presentar su... Les recomiendo los que tienen su trabajo, atiendan, lo coloquen en un link, ¿sí? No así, para que yo lo descargue inmediatamente a través de un link, ¿sí? Todo su trabajo mediante un link, las personas que quieran que se los revise, que quieran presentar, es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Entonces lo ponen en un link y lo revisamos, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. En el link, lo presentamos aquí en Met. Sí, en la plataforma directamente. Sí, en la plataforma. Los que desean, ¿no? Los que han hecho su trabajo. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Bien. ¿Más preguntas para finalizar la clase? Bien, vamos a quedar aquí entonces, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase el día miércoles, ¿no? Entonces hagan su tareita, tienen bastante tarea para sentarse y escribir, ¿no? Sobre su trabajo de investigación. Bien, si no hay preguntas,